Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 27 de mayo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 29, versículos 12 al 40 con el título La adoración, un sacrificio costoso entregado a Dios. Y luego les explicaré, hermanos, por qué puse la palabra sacrificio entre comillas. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Ahora, aquí no se dice explícitamente que es la fiesta de los tabernáculos, pero es esa fiesta en la que Dios le está llamando a su pueblo a celebrar el día 15 del mes séptimo. Y como les expliqué ayer, hermanos, la fiesta de los tabernáculos se celebraba para que el pueblo de Israel se acordara de la protección y provisión de Dios en el desierto. Si la fiesta de la Pascua celebraba el rescate, la redención, la fiesta de los tabernáculos celebraba la provisión y protección de Dios, y además el pueblo de Israel reconocía que la vida sobre esta tierra era breve y pasajera. Por eso el nombre de fiesta de tabernáculos o de tiendas. El tabernáculo era una tienda de acampar. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos matamos tratando de construir una mansión? O quizá no una mansión, pero por lo menos una casa. Mientras que los israelitas en el desierto vivían en tiendas de acampar. Y lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos, a nosotros como cristianos, es que la vida terrenal es corta. Que debemos de vivir con esa mentalidad de peregrinos, que no estamos aquí para vivir eternamente, sino estamos aquí nada más de paso. La vida es pasajera, es breve, es corta. No debemos de invertir tanto en casas terrenales, en riquezas que al final no perduran, sino mirando hacia el futuro, hacia la vida venidera, hacia el paraíso que nos espera, la tierra prometida que Dios nos promete dar. Y hermanos, otra cosa que vemos aquí, cada vez que Dios le llama a su pueblo a entregarle estos sacrificios y estas ofrendas, Dios les dice: descansen, ninguna obra de siervos haréis. Ustedes alguna vez se han preguntado por qué el día domingo nosotros los cristianos lo llamamos el día del Señor o también el día de reposo. Porque en fin, hermanos, reposar, descansar es un acto de fe. ¿Por qué digo eso? A nosotros nos gusta descansar, ¿cierto o no? ¿A quién no le gusta descansar? Pero preferimos trabajar, ¿por qué? Porque si trabajamos, ganamos algo. Pero si descansamos, sentimos que perdemos, que no ganamos nada. Vemos el descanso como una pérdida, porque amamos más el dinero que el descanso. Cuando descansamos, hermanos, estamos diciéndole a Dios: Dios, confío en ti. Aunque yo no trabaje el día de hoy, aunque yo no dependa de mi esfuerzo humano para ganarme dinero, tú proveerás. Y si yo descanso y confío en ti, tú proveerás y me darás más de lo que yo puedo ganarme con mi propia fuerza, y me darás justamente lo que yo necesito. No quizá todo lo que yo quiera, pero lo que yo necesito. El reposo, hermanos, es un acto de fe. Cuando dependemos de Dios, lo hacemos confiados en Él. Ahora seguimos aquí en los versículos 13 en adelante. Dice: y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto. Ya desde el primer día de los 7 días que se celebra la fiesta de tabernáculos, Dios exige bastante. Dame 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Y han de ser perfectos, sin defecto. O sea, dame lo mejor de lo que tienes. No de lo que te sobra, sino de lo mejor, lo más valioso y precioso que tú tienes. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Eso solamente es para el primer día. El segundo día, 12 becerros de la vacada, o sea, un becerro menos.
2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Pues ya en el segundo día, aunque se va rebajando un poco, se va reduciendo un poco lo que Dios pide. El día tercero, 11 becerros, uno menos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Y cada día su ofrenda y su libación se tenían que entregar a Dios, ofrendas de harina, de grano, de tantas cosas. El cuarto día, 10 becerros, un becerro menos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sigue en lo mismo. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año y sin defecto. Y todo lo demás es igual. El séptimo día, 7 becerros. Vean que se reduce la cantidad. 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Ahora, como les dije en la meditación de ayer, hermanos, ¿creen que es excesivo lo que Dios pide? ¿Lo que Dios le está exigiendo al pueblo de Israel? En un año, hermanos, si se hacen las cuentas, en un año el total de lo que Dios pide resulta en una obligación anual para Israel de proporcionar, de entregar aproximadamente 1093 corderos, 37 carneros, 113 toros y 30 cabras, junto con todas las ofrendas de grano y libaciones asociadas. O sea, esto no incluye ninguna de las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas de purificación, ni por el pecado que también se exigían para expiar ofensas, pecados especiales, específicos, particulares. Dios le exigía tanto al pueblo de Israel. Y muchos hermanos, es posible que piensen de esta forma. Es excesivo. O sea, ¿por qué Dios pide tanto? Que sacrifiquemos tanto, que le entreguemos tantas cosas preciosas y valiosas a nosotros. Hermanos, ¿sabe? Esa mentalidad es la mentalidad que tuvo Caín. Abel quiso darle lo mejor a Dios. Caín retuvo lo mejor y le dio a Dios lo que le sobraba. O si vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de un tal Judas Iscariote? Que cuando María venía a derramar un perfume costoso y valioso a los pies de Cristo Jesús, Judas se enfocaba más en el valor del perfume derramado que en lo valioso que era Jesús para él. Dice, esto es un desperdicio. Se está desperdiciando algo tan valioso para enjugarle los pies, para ungirle los pies a Jesús por un momento. O sea, vale más el perfume y el dinero que puede conseguir este perfume que Jesús. Pensamos, hermanos, que entregamos un sacrificio entre comillas costoso a Dios si nos olvidamos de cuán valioso es Jesús. Pero si Jesús realmente es nuestro tesoro, si Dios, hermanos, es nuestro deleite, es un placer, es un privilegio poder dar estos sacrificios entre comillas al Señor. Y puse la palabra sacrificio entre comillas, ¿por qué, hermanos? Porque les quiero decir esto.
Sí, Dios nos pide, nos exige cosas de valor. Pero hermanos, si Dios nos da a nosotros más de lo que nosotros le entregamos a Él, ¿realmente lo podemos llamar un sacrificio? Han habido varios misioneros en la historia que han dicho lo mismo. Yo nunca he hecho un sacrificio en toda mi vida. Un ejemplo, el famoso explorador misionero David Livingstone de Inglaterra fue a África. Fue el primer europeo en cruzar del costado oeste hasta el costado este del continente africano. Y él fue principalmente un explorador, pero con motivos misioneros. No fue simplemente para explorar lugares no descubiertos, sino que su propósito en explorar el continente africano era llevar el evangelio. Cuando llegó al costado este de África y veía cuántas personas africanas fueron vendidas como esclavos, él aborreció la esclavitud, el trato de personas, y él luchó para abolir la esclavitud. Él luchó para predicar el evangelio en el continente africano. Y él dijo, antes de morir, él regresó a Inglaterra y muchos le preguntaban, ¿y usted ha sacrificado tanto para ser misionero en África? Y él dice, ¿sacrificio? Yo nunca he hecho un sacrificio, jamás en mi vida. O sea, más bien yo al explorar, pues fue ejercicio para mi salud física. Yo gané mucho más cosas de lo que yo invertí o perdí o sacrifiqué. Yo jamás en mi vida he hecho un sacrificio. Igual otro misionero a la China, Hudson Taylor, también dice lo mismo. Se tuvo que dejar su país, su familia, se fue a un lugar completamente desconocido y sufrió bastante. Perdió esposas, hijos, la enfermedad, pero él igual dijo, yo nunca jamás he hecho un sacrificio. Porque lo que yo he ganado, el beneficio que yo he recibido, es infinitamente más grande que las pérdidas que yo he tenido que sufrir, que el sacrificio que yo he hecho. Yo he recibido mucho más de lo que yo he dado. Yo nunca jamás he hecho un sacrificio. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy en oración. Y vamos a pedirle a Dios, Dios, danos ese corazón tan dispuesto, dadivoso, generoso, que no se aferra a las cosas, pero sabe soltarlas en fe a ti. Decir, Dios, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Úsame para tu gloria. Heme aquí, oh Señor, como tú quieras, como a ti te plazca, oh Señor. Me entrego a ti en fe. Úsame para tu gloria. Que no digamos, tanto he sacrificado para el Señor, tanto le he dado al Señor, tanto de mi tiempo, de mis dones, de mis recursos, le he entregado a Dios. No. Ningún sacrificio he hecho en mi vida. Lo que he ganado es mucho más grande de lo que yo he entregado al Señor. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Y espero verlos hoy a las 7:30 de la noche en nuestra iglesia para nuestro tiempo de oración familiar. Vengan con sus familias, hermanos. Vamos a orar juntos en el amor de Cristo. Dios lo bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.